Bienvenido de vuelta al canal y hoy vamos a jugar y vamos a configurar la AX50. Sí, señor, el rifle de sniper AX50. Acompáñame. Sé muy bien que estabas esperando este momento. Sé muy bien que en tus comentarios ya me habías dicho en varias oportunidades que querías ver configuraciones de rifles de sniper. Y obviamente tú me preguntas, ¿se puede jugar con rifle sniper en multiplayer y en Warzone? La respuesta es sí, puedes jugar en multiplayer y en Warzone. Obviamente tienes que saberlos configurar. Y siempre buscar en multiplayer, en este caso, que el enemigo lo agarres desprevenido. Porque a cuerpo, compadre, ni lo intente, ¿oyó? Porque es muy difícil. ¿Qué debes saber de este rifle? El rifle AX50 no se le puede quitar la mira. Es un rifle que siempre tienes que jugar con una mira montada. Es la única desventaja que yo le veo a este rifle. Otra desventaja que tiene es que su recarga es muy lenta. Y de verdad que apenas haga la recarga, te aseguro que vas a morir. Para jugar en multiplayer, yo generalmente te recomiendo buscar zonas estratégicas. Y no te estoy diciendo que lo hagas campeando. O uses la mira secundaria. Tú me preguntarás, ¿cuál es la mira secundaria? Esta que te estoy mostrando en pantalla. Nadie juega con ella. No vas a necesitar ni siquiera de apuntar. Tan solo debes verla y disparar apenas tengas el enemigo alineado a esta mira. Así que no tienes ningún tipo de excusa para jugar con este rifle en multiplayer. Como te estoy diciendo, siempre agarra al enemigo desprevenido. El factor sorpresa es muy importante para esta arma. Te muestro las configuraciones estándar de esta arma. Esta arma tiene una precisión de 86.4. Papá, si usted no pega con esta arma, usted es manco de nacimiento. Tiene un daño de 89.6. Con esto usted parte de un solo tiro. Tiene un rango de 83.6. Esta arma para largas distancias y medianas distancias es perfecta. No se le puede pedir más a esta arma. Esta arma tiene una cadencia muy baja, tiene una cadencia de 42, pero si tú usas la ventaja que te voy a dar más adelante, te aseguro que va a mejorar. Tiene una movilidad de 48 y tiene un control de 74. Esta arma no te va a permitir moverte mucho, así que lo más sensato para usar esta arma es moverte lo menos posible y esperar a tu enemigo. Como te muestro en multiplayer, esta arma pega de un solo disparo. No hace falta un segundo disparo. Lo que tienes que aprender es a apuntar. Es lo más difícil que tiene esta arma. Pero una vez que ya tú has logrado este ejercicio, te aseguro que lo vas a disfrutar. Mucha gente me pregunta, ¿se puede ganar una partida en multiplayer con esta arma? Y la respuesta es sí. La puedes ganar fácilmente. Obviamente tienes que saberlo hacer. No te estoy diciendo que campees. No, siempre he estado en contra de campear. Pero como te estoy diciendo, para poder jugar con esta arma, lo más sensato es que te muevas lo menos posible y obviamente si el enemigo te descubre y tú no aciertas el disparo, considérate muerto. Así de sencillo. ¿Qué te puedo decir de esta arma? En cuanto a bocas de cañón, los más recomendados para esta arma son el supresor monolítico, el compensador y el freno de boca. De resto, no te recomiendo usar otro tipo de boca de cañón. En cuanto a cañones, tienes tres y es difícil decidir, pero en este caso los mejores siguen siendo cualquiera de los tres. Obviamente el tercero está diseñado para jugar en largas distancias como Warzone y Plunder o saqueo. Y el recomendado para multiplayer sería el primero o el segundo. Me inclino más hacia el primero. En cuanto a miras, como te dije, esta arma no se le puede quitar la mira. Y en este caso yo solo te recomiendo usar la mira de exploración de combate o la BLK.
también puedes usar la Cronen C480 y obligatoriamente para Warzone, Mi hermano, no dejes de usar esta mira. la mira de zoom variable es la mejor para esta arma. Con esa mira no vas a tener caída, la precisión es muy alta. En cuanto a culatas, te puedo recomendar la Markman o te puedo recomendar la de Evasor. Las dos son muy buenas. La diferencia entre una y otra es muy poca. Las dos te van a servir muy bien. Y obviamente no dejes de usar para multiplayer esta ventaja Prestidigitación. y la de balas blindadas. No dejes de usarla, te va a dar un extra de daño en el cual al enemigo ni siquiera se va a dar cuenta que murió, porque va a morir de un solo disparo. Municiones, yo generalmente juego con 5, son suficientes, igual los acople, no uso el bípode, de verdad que yo en mi caso yo no te recomendaría usarlo. Si vas a jugar por favor no hagas esto que estoy haciendo, esto se llama Campear. y de verdad que es algo que pone el juego muy pesado. Como puedes ver, ya aquí es sencillo matar a un enemigo y al matar al primer enemigo vas a llevar 3 o 4 y vas a poner el juego muy pesado. Ha habido ocasiones que hay jugadores que me han venido a buscar por utilizar esta técnica. Yo no la uso, pero yo también lo hago. Yo los busco. En este caso me buscaron y yo lo Partiendo. Esto es algo que también, si vas a campear, hazlo con estilo. No te pongas a estar esperando al enemigo en la puerta como hice yo y mira, me mataron de una manera. De una manera pendeja. En este caso yo te recomiendo, de verdad, evitar esta mala experiencia, usar el Claymore o usar la mina de proximidad. En este caso la mina de proximidad tiene un mejor daño y te digo, yo a veces la coloco y cuando hay otros jugadores que campean dentro de la zona de juego, yo les pongo la trampa. Obviamente, así como yo campeo, también busco a los que están campeando. Por lo menos este que está aquí. Yo los parto en dos fácilmente sin ningún tipo de remordimiento. Para esta arma siempre es recomendado usar un arma secundaria y en este caso un arma secundaria que tenga muy buena movilidad. Yo te recomiendo usar un subfusil, puedes usar un MP5 o un MP7. Y compadre, si usted está campeando, mejor escóndase porque le voy a hacer esto. Lo voy a explotar como palomita de maíz. Así que no lo hagan, no campeen, compadre, nos vamos a matar. Nos vamos a matar en el campo de batalla, así que bueno. Aquí te muestro, ¿se puede ganar en multiplayer con esta arma? Sí, por supuesto que sí. De verdad que la configuración que te voy a dar al final del juego te va a servir para ganar. Sé que estás esperando este momento. Para Warzone, ¿cómo se comporta esta arma? Esta es una de las mejores armas para jugar en Warzone. De verdad que tiene un poder de precisión a largas distancias brutal. Se comporta muy bien, es un arma que de verdad que cuando usted apunta no pela, el arma da donde usted apunte, no se mueve. Y obviamente te recomiendo usar esta estrategia que es muy inteligente, que es esperar que un enemigo empiece a disparar para saber su posición. Obviamente este señor que tenemos aquí no está usando ni supresor de fogonazo ni supresor monolítico. Recuerda lo que te dije, el supresor monolítico no te va a esconder, lo que va a hacer es que te va a reducir el daño. Si quieres esconderte en el mapa tienes que usar el supresor de fogonazo. Entonces usted marca a su enemigo, usted espera que salga de su ratonera para empezarlo a cazar. Yo te digo, no tengo una precisión muy alta. Yo también desacierto, yo también me considero un manco. Pero con sniper te digo, soy muy bueno. De verdad que son pocas las veces en donde gasto más de 3 balas en un enemigo. Y obviamente cuando me toca recargar el arma, Señor, cuando yo recargue no lo voy a perdonar.
Como verás, yo siempre apunto a la cabeza y siempre pega a la cabeza esta arma. Esta arma no se mueve para nada. En comparación a los otros rifles, es un arma que tiene muy alta precisión y muy bajo retroceso. En Warzone, de verdad que el arma se comporta muy bien, tanto a corta como mediana y larga distancia. Es un arma que no vas a necesitar más de 3 balas. Eso sí, tienes que precisar el movimiento de tu enemigo. Y una de las ventajas que tiene esta arma es que cuando tú estás apuntando se ve el brillo de tu mira. Entonces, para este caso yo te recomiendo siempre ver al enemigo antes de apuntar, y una vez que ya tú estés seguro que lo vas a tumbar, apunta. Te va a servir mucho mejor así que estar ahí esperando, apuntando. No lo hagas. Aquí te muestro un disparo a 143 metros, un solo disparo. No voy a decir que soy un hacker o chito, porque de verdad que el que no sabe configurar esta arma no merece estar en el campo de batalla. Te muestro las 3 configuraciones que usé. En este caso usé la AX50 multiplayer con la mira exploración de combate, y lo que hice fue alternar la mira por la Cronen C48. Las dos te van a funcionar muy bien y la configuración perfecta para Warzone. Espero hayas disfrutado el video. Por favor, no olvides suscribirte al canal. Prometo que subiré en los próximos videos. Configuraremos otras armas de precisión que de verdad no tienen desperdicio. Muchas gracias, hasta la próxima.